Buen día a todos y a todas. Espero que estén teniendo un buen miércoles. Muy buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Chicos, chicas, hoy vamos a empezar sí, con un tema nuevo, pero antes de empezar queremos saber si tienen alguna duda, si entendieron bien los determinativos. ¿Pudieron realizar el trabajo práctico sin mayores inconvenientes? Si surgieron dudas, este es el momento. Bien, si no hay ninguna duda, vamos a ir a nuestro tema de hoy. Nosotros hablamos justamente de una clase de palabras de la similar en muchas cuestiones a los Sí. determinativos, que son los pronombres, ¿sí? Vamos a darnos cuenta en realidad que son muy distintos, pero que en algunas partecitas, algunas oraciones son similares, y vamos a ir viendo por qué, ¿sí? Y también vamos a ir viendo la vasta clasificación de los pronombres. Vamos a ver que en realidad es una de las clases de palabras, junto con los adverbios que tienen muchas clasificaciones, ¿sí? Sí, Sí, Bárbara, ese es el práctico y ustedes después van a ver la autocorrección para ver si, cómo están, ¿sí? bien. Entonces, los pronombres, así en español, son las palabras que señalan o representan a personas u objetos. Remiten siempre a hechos ya conocidos por el, la hablante y el o la oyente. Los pronombres no acompañan al sustantivo, sino que los reemplazan, ¿sí? Eso es muy importante que tengan en cuenta. Nunca van a encontrar un pronombre junto a un sustantivo, ¿sí? Sino que los reemplazan. Bien, dentro de las clasificaciones nosotros tenemos a los personales, los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los numerales, los relativos, interrogativos y exclamativos. Vamos a ir primero a los personales, ¿sí? Los personales se refieren a las personas del coloquio, ¿sí? Coloquio no solamente entendido por quien habla, sino coloquio, yo puedo tener un coloquio con alguien y no tener que estar hablando en el mismo momento, en el mismo lugar. Sí, también puedo tener un coloquio por cartas, ¿sí? Sí, la idea de coloquio es de una conversación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la primera persona nosotros tenemos al yo, ¿sí? Al nosotros, nosotras. Porque ahí en la primera persona no solamente veo lo que está en singular, sino también lo que está en plural. La primera persona, tanto del plural como del singular, tenemos al yo, a nosotros, nosotras, ¿sí? Es la persona que habla o escribe, es a la que se hace referencia. Es quien tiene en ese momento la palabra, ¿sí? Después tenemos la segunda persona, que justamente es a quien se habla, la que escucha, a la que se escribe, hacia la que se dirige lo que yo estoy diciendo en este momento, ¿sí? Por ejemplo, tú, vosotros, vosotros, ustedes, ¿sí? En la tercera persona, nosotros vemos justamente de quién se habla o se escribe. Por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes, es decir, la primera persona le habla a la segunda persona, que son ustedes, sobre alguien más, sobre, por ejemplo, la profe Noelia, ¿sí? Esa sería la tercera persona, ¿sí? Que es de quién se habla o de quién se escribe. Él, ella, ellos, ellas. También tenemos pronombres personales de objeto, es decir, que no hace referencia a veces a un ser humano, ¿sí? Sino a una persona. Por ejemplo, he comprado un libro, lo he comprado. Ese lo reemplaza el libro. Igual que he leído una revista, la he leído, reemplaza a revista, ¿sí? Ese lo, la a veces reemplaza a un objeto. ¿También puede reemplazar a una persona? Sí. Cuando yo digo, yo la quiero a Julieta o yo lo quiero a Martín, ¿sí? Hago referencia a lo a Martín y la a Julieta, ¿sí? Acá sí recuerdan lo que vimos cuando vimos sustantivos, ¿sí? Cómo reconocer el objeto directo que reemplazábamos justamente por el pronombre, la pronominalización. La pronunciación es justamente eso, ¿sí? Y después tenemos, regalé un pastel a mi hermano.
En este caso es le regalé un pastel a mi hermano. Compré una revista a mis padres, les compré una revista a mis padres, ¿sí? Se les reemplaza a mis padres. Como hablantes muchas veces confundimos lo y le, ¿sí? O la y le. Mucha gente dice yo, por ejemplo, está bien si yo digo yo le hablé a Juana, no es yo la hablé a Juana. Le hablé a Juana está bien, pero está mal decir yo le quiero a Juana, porque ella es la, yo la quiero a Juana. ¿Cómo nos damos cuenta? Nos vamos a dar cuenta también con las cuestiones sintácticas de qué acepta cada verbo, ¿sí? ¿Qué necesita cada verbo? Por ejemplo, ¿es alguien a que nosotros le damos algo, alguien que recibe algo? ¿Es alguien que es el tema del que se habla, de lo que se está tratando? Por ejemplo, en yo le di la pelota a Martina, ¿sí? Ahí tengo diferentes constituyentes. Yo doy, después la pelota, que es lo que se da, y a alguien, ¿sí? Entonces tenemos diferentes instancias dentro de un mismo verbo, que a veces no nos damos cuenta. Entonces decimos, sí, yo le doy, Yo le di. yo le di, ¿sí? Yo le di. ¿A quién le diste? ¿Qué le diste? ¿Sí? O sea, esas cuestiones a veces en la conversación se salvan porque estamos hablando de lo mismo y ya sabemos a quién. Pero si escucha a cualquier persona, digo que mucha información le falta a esa oración, ¿no? Bien. Los pronombres personales, si nosotros miramos, vamos a darnos cuenta que tenemos personas, primera, segunda, tercera del singular, primera, segunda y tercera del plural. Entre los pronombres tenemos yo, tú, él, ella, eso, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. En vosotros, vosotras también recuerden que nosotros usamos más que eso, ustedes, ¿sí? ¿Sí? Y la segunda persona, el vos, el voceo. Sí, nosotros, igual ahí cambia, porque acuérdense que no es lo mismo tú eres que vos sos, ahí cambia totalmente, con los verbos sobre todo. Objetos sin preposición, quiere decir sin preposición y objetos con preposición. Si yo digo, ella me mira, por ejemplo, ahí ese me no necesita una preposición. Una preposición, por ejemplo, es a, de, con, contra, desde, ¿sí? Ante, según, Por, sin, por, par. Yo estoy diciendo totalmente desordenado, pero si ustedes conocen el orden es ante, bajo, con, contra, sí, y así, hasta decir todas las que tenemos que, por ejemplo, so ya no es una preposición que se use, y una que entró ahora es versus, ¿sí? Entonces, tenemos sin preposición, me o conmigo. Yo no hace falta que yo diga, ella se enojó conmigo. Ya no necesito usar la preposición porque es conmigo, está entero, ¿sí? Pero ¿cuándo necesito la preposición? Cuando yo digo, ella me quiere a mí. Y por ejemplo, esa a, ¿sí? Tiene que ser a mí. Ella me, ahí no uso la preposición. A mí sí uso la preposición. Por eso esa diferencia entre preposición y sin preposición. Personal, segunda persona del singular, ¿sí? Tú, objeto sin preposición. Por ejemplo, ella te dio su libro, ¿sí? Ella fue contigo al baile, pero es diferente. eh, Ella te ofreció a ti las rifas, ¿sí? Ella le ofreció a usted las rifas, por ejemplo. Tercera persona del singular, él o ella, ello. Y tenemos se, consigo, le, lo, la, ¿sí? Y ahí veíamos las diferencias, ¿no? A esa, a veces voy a usar la o le, a él voy a usar lo o le, depende del verbo que tenga, ¿sí? Y, por ejemplo, ella se levanta temprano, ¿sí? Ella lleva consigo una cartera, ¿sí? Y después así, ella trae para sí misma, ella trae para sí unos dulces, ¿sí? En primera persona del plural, nosotros, nosotras, nosotros nos
despertamos a las 5 de la mañana, ¿sí? Ellos nos dieron a nosotros unas pasantías, ¿sí? Segunda persona del plural, vosotros, vosotras, ahí tenemos os, por ejemplo. Nosotros usaríamos el de usted, como les digo, es más fácil. Igual lo podemos usar el vosotros. Vosotros sois agradables, ¿sí? Ahí como un pronombre personal. O nosotros también podemos utilizar ustedes. Ustedes son agradables, ¿sí? Os han traído, se escucha mucho en las novelas de antes, ¿no? Os han traído esta carta, mi rey, ¿no? Y después en tercera persona tenemos ellos, ellas, ¿sí? Ellos son buenos amigos, ellas son chicas muy agradables, ¿sí? Ellas se encontraron en la facultad, ¿sí? Mis hermanas les trajeron a sus novios, a ellos, ¿no? Les trajeron a sus novios manzanas, sin preposición, tenemos se, los, las y les, ¿sí? Porque dependen de la persona que tengamos, ¿sí? Si es ellos o si son ellas, ¿sí? El se es indiferente, ¿sí? Indistinto. Yo puedo decir, ellas se levantan temprano, ellos se levantan temprano, ese se no va a cambiar. Sí va a cambiar si yo digo que algo se les da a ellas, ¿no? María los quiere a ellos, ¿sí? María las quiere a ellas, ahí sí va a cambiar, ¿sí? Y ellos y ellas, cuando por ejemplo María los quiere a ellos, ahí sí se usa la preposición, o a ellas también con preposición. Después tenemos los pronombres demostrativos, ¿sí? Que remiten a nombres que indican proximidad o lejanía respecto a las personas que hablan y escuchan. En singular tenemos masculino, femenino y neutro, y en plural tenemos masculino y femenino. Singular masculino, este, ese, aquel, ¿sí? Este celular, ¿sí? Ese celular o aquel celular, ¿sí? Indican cada uno una proximidad o lejanía. Este, cercanía, ese, distancia media, y aquel ya, distancia lejana. Femenino, esta es aquella, y neutro, esto, eso, aquello. Plural, tenemos también sus variaciones masculino y femenino, estos, estas, esos, esas, aquellos, aquellos. ¿Sí? Estos perfumes que traje para vender, esos perfumes me gustaría probar, o aquellos perfumes me vendieron la semana pasada. ¿Sí? Después tenemos los pronombres posesivos, ¿sí? Que señalan la posesión, ¿sí? Es decir, que si el objeto pertenece a una o varias personas. Aquellas que tienen un solo poseedor, tenemos primera persona, segunda persona y tercera persona. Y que tienen varios, también primera, segunda y tercera. Cada uno, a su vez, otra vez con número y género, singular, plural, masculino, femenino. Primera persona, mío, míos, mía, mías. Segunda persona, tuyo, tuyas, tuya, tuyas. Tercera persona, suyo, suyas, suyas, suyas. Y con varios poseedores tenemos nuestros, nuestros, nuestra, nuestras. Segunda, vuestro, vuestras, vuestra, vuestra. Y tercera, suyos, suyos, suya, suyas. ¿Sí? Tenemos que pagar nuestro alquiler. ¿Sí? Es decir, que el alquiler es de más de una persona, o sea, decir que tiene varios poseedores, ¿sí? Y un solo poseedor tengo que pagar, o tiene que pagar su alquiler, mi alquiler, ¿sí? En este caso, ¿se acuerdan ustedes qué pasaba cuando las palabras perdían una palabra, un sonido al final? Por ejemplo, yo no puedo decir tengo que pagar mi alquiler. ¿Cómo digo? Tengo que pagar mi alquiler, ¿sí? ¿Y cómo se llamaba Eso se ese? llamaba apócope. Apócope, ¿sí? Muy bien.
Y lo mismo pasa si digo tiene que pagar su alquiler, ¿sí? Sería tercera persona, entonces sería también apócope de suyo. Bien, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio con esto. Sí, a ver, dígame cuál es el pronombre de segunda persona masculino singular. Tú, Tú, pero de los posesivos. Sin apócope. Aparte, tú no tienes género, ¿sí? tuyo, Tuyo, muy bien. Tercera persona, femenino plural. suyas, Tercera persona. ¿Cuál sería la tercera persona, femenino plural? Pueden escribir en el chat también, ¿sí? Suyas, muy bien, Gisela, muy bien, Bárbara. Suyas, muy bien. Primera persona, plural masculino. ¿Mío? Bien, míos, muy bien, bien. Plural masculino, míos, muy bien. Y tercera persona, singular femenino. Tercera. Tercera persona, singular, ahí está. Tercera persona, singular femenino es suya, muy bien, ¿sí? Repito algo porque ahí vi la primera persona del plural masculino es nuestro, ¿sí? La primera persona del singular masculino Mío. bien, puedo hacer mío, muy bien, muy bien, bien, muy bien. Ahí hay algo. Por más que diga nuestro, nuestros, ¿sí? En lo del singular y el plural, mío, míos, la primera persona del plural es nuestro, por más que no esté en plural con la S, ¿sí? Porque nuestro hace referencia a la persona del pronombre personal, ¿sí? Yo en el pronombre personal es mi base para todo. El pronombre personal se divide en primera, segunda, tercera, del singular y del plural. La primera del plural es nuestro, ¿sí? Nosotros, perdón. Nosotros, nosotras. Entonces, nosotros, nosotras abre a nuestro y nuestros, ¿sí? Por más que nuestro no esté en plural con la S, la palabra en sí, 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 nuestro ya está dentro de los que son la primera persona del plural, ¿sí? Claro, pero Entonces, acá hay que entender que nuestro hace referencia a la cantidad de poseedores, claro. ¿sí? A diferencia de los otros ejemplos que tienen que ver con un solo poseedor. Claro, porque por ejemplo acá, Gisela no estamos cuando dice nuestro, que podría ser, claro, porque hay como una idea de que tiene que estar en plural. Ya está hablando de cantidades igual, ¿sí? Porque si yo digo nuestra madre, estoy diciendo que es de nosotros, ¿sí?
una madre de nosotros. Entonces, en nosotros ya hay un plural, y en nuestro también hay un plural, por más que no esté con ese, ¿sí? Así que súper bien. Claro, no es como que no importa, porque si hay una cosa diferente, no es lo mismo nuestra madre que nuestras madres, pero sí que es distinto lo que estamos diciendo, porque yo tengo que pensar en las personas justamente de los pronombres personales, y yo cuando me fijo esas personas, ahí voy a, depende del contexto, claro, el contexto va a cambiar todo, ¿sí? Claro, acá el número plural está implícito ya en nuestro, porque si recordamos nosotros la parte de las primeras clases, de las raíces, ¿sí? No, nuestro, nosotros, entonces está implícito el plural. ¿Por qué? Porque tiene varios poseedores, pero como dijo recién la profe Luz, no es lo mismo decir nuestro celular que nuestros maestros, ¿sí? O nuestro maestro de primer grado a decir nuestros maestros de toda la escuela. Bien, la S va a diferir justamente, claro, si yo digo nuestra casa, significa que tenemos una casa entre nosotras, pero si yo digo nuestras casas, significa que nosotras tenemos varias casas, o por lo menos más de una, ¿sí? La S dentro del mismo plural, porque nuestro, o leo nuestro, nuestra, ya es plural, por más que no tenga la S, hace referencia a cuántas cosas poseemos, como dice Luján, ¿sí? Esa es la diferencia, pero sigue siendo plural. Bien, muy bien. Dentro de los pronombres indefinidos, nosotros vamos a dividir otra vez en singular y en plural, y acá vamos a tener dentro del singular como un tercer bloquecito, que es el de los neutros, que en realidad se va a parecer mucho al masculino y que cambian algunas cositas nada más. Por ejemplo, uno, una, uno, alguno, alguna, algo, alguno, alguna, nada, todo, todo, toda, sí, perdón, todo, toda, todo, cualquiera, 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 se está igual, ¿sí? Después, en cuestiones de plural, tenemos unos, unas, ¿sí? Algunos, algunas, ningunos, ningunas, todos, todas, ¿sí? Cualquiera no existe. ¿Sí? Y después Tenemos los ahora pues un ratito. Ah, no, perdón, tengo confundí. pronombres numerales, ¿sí? Son los que informan con exactitud las cantidades y el orden de colocación de los nombres, ¿sí? Pero sin mencionarlos. Por ejemplo, tengo 12. Y el contexto nos va a decir 12 qué, ¿sí? 12 huevos, 12 botellas, ¿sí? Ha llegado al duodécimo. El contexto nuevamente nos va a indicar al duodécimo de qué, ¿sí? Y te ha servido el triple de lo normal. El triple esfuerzo de lo normal, el triple qué, siempre el contexto. Y estos pronombres a su vez se clasifican, ¿sí? En cardinales, ordinales, fraccionarios y multiplicativos. Los cardinales informan de una cantidad exacta. Quiero 4, ¿sí? El contexto, quiero 4 manzanas, 4 peras. Ordinales informan el orden de colocación. Quiero el cuarto, ¿sí? El cuarto lugar de... Me conformo con el cuarto lugar de algo, ¿sí? Fraccionarios informan de particiones de la unidad. Quiero la mitad de la sandía. El contexto siempre me va a determinar la mitad de qué, el cuarto de qué o 4 qué, ¿sí? Y multiplicativos informan de múltiplos. Quiero el doble de salario, ¿sí? Quiero el triple, etc. Pronombres relativos. Los pronombres relativos se refieren a un nombre ya citado en la oración, llamado antecedente, sin necesidad de repetirlo. Por ejemplo, uno por excelencia es quién, no yo digo, Julio Cortázar, quien vivió en Francia, fue un escritor argentino, ¿sí?
ese quién, ¿a quién hace referencia? A Julio Cortázar. Pero para no repetir Julio Cortázar, usamos quién, por ejemplo, ¿no? O yo puedo decir, eh, Julio Cortázar fue un escritor argentino, cuyos libros hoy están valuados en $100.000, ¿no? Cuyos hace referencia de Julio Cortázar, los libros de Julio Cortázar, ¿sí? Entonces, para no repetirlo, puedo utilizar cuyo. Sí, Jessica, ¿querés decirnos algo? Jessica, Jessica, habías levantado la mano. ¿Querés decirnos algo? activar tu audio y Disculpe, si a eso no se llamaba subordinadas. No, las subordinadas son estructuras sintácticas que se abren muchas veces por los pronombres relativos, ¿sí? Pero no siempre un pronombre va a abrir una subordinada, ¿sí? Ah, sí, entiendo. Pero usualmente sí, ¿sí? Por ejemplo, yo los que veo acá, los que tenemos acá, la mayoría abre subordinadas, pero hay algunas frases que no se abren por estos pronombres, pero son más frases hechas o locuciones, ¿sí? Pero en realidad Bueno, sí, las por subordinadas, ejemplo, una de las más comunes. claro, sí. Por ejemplo, la que yo dije, sí, abre subordinadas, ¿no? Por O eso, sí, sí, sí. O hay con el qué también, pero ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, si yo digo, ella dijo que no quiere venir hoy, ese que quiero venir hoy se abre una subordinada, pero no es un pronombre relativo, porque ese ah, que no está sustituyendo nada dicho anteriormente. Hay solamente claro, un nexo subordinante y no cumple entiendo, función. Ujú. claro, sí. Es Bien. como, la subordinada vendría a ser una aclaración de algo dentro Claro, de la oración. el pronombre Es como un relativo paréntesis. a veces aclara, pero a veces solamente puede hacer una relación entre lo que se está diciendo y trata de no repetirlo. Entonces, como ya está citado, puede usarlo para explicar otra cosa, ¿sí? O decir otra cosa o dar más información. Ah, perfecto, perfecto, entiendo entonces. Gracias, profe. No, 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 gracias a vos. Luján dice, esto está. se relaciona con las aposiciones que agregan información sobre el sujeto nombrado. Sí, 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 a veces. Por ejemplo, en el caso de Julio Cortázar, quien eh, escribió muchos libros, fue mi tío, ¿no? Supongamos. Quien escribió muchos libros puede ser tomado como una posición, o sea, una posición para, si alguien no sabe o no se acuerda porque lo vimos cuando vimos sustantivos, la posición es una palabra o un sintagma que explica, amplía, ¿sí? O especifica muchas veces lo que dice el sustantivo, ¿sí? Sobre todo el núcleo del sujeto. Entonces, Julio Cortázar, y la explicación, quien escribió muchos libros, ¿sí? Fue mi tío. Entonces, ahí sí tengo un quién, que es un pronombre relativo, se abre una subordinada, ¿sí? Una estructura más chica que depende de una oración principal, y ahí sí es una oposición. Pero en el caso de Julio Cortázar escribió muchos libros con, em, cuyas obras están valuadas en los $100.000 que dije hoy, que no tengo idea, solamente lo inventé, ese cuyas ahí no está explicando nada, ¿sí? Sino que hace referencia a un antecedente ya dicho anteriormente, pero ahí no explica, no tiene un valor de aposición, ¿sí? O por ejemplo, un dónde. Donde nos sintamos bien, ahí es el hogar, por ejemplo, ¿no? Donde nos sintamos bien, viviremos, por ejemplo. Ahí no hay una aposición, ¿sí? Sino que solamente marca como un lugar, una locación. Igual ya vamos a entrar bien qué es todo eso. Pero, por ejemplo, ahí no tiene un valor de aposición, pero a veces sí, como usualmente los cuales, ¿Quién? Bien. sí, los cuales, las cuales,
el cual, la cual, ¿sí? El qué, la qué también. Hay mucha gente que odia el qué y la qué, pero en realidad es igual que el cual y la cual. ¿Sí? Son cuestiones de estilo, es diferente. El estilo es una cosa y lo gramaticalmente aceptable es otra cosa. ¿Sí? Bien. Y tenemos los pronombres interrogativos y exclamativos. ¿Sí? Los interrogativos expresan preguntas, a la vez que señalan nombres. ¿Sí? Chicos, chicas, un segundo. Antes de seguir, si por ahí nos escuchan mal o si tienen algún problema, puede ser por el clima. El tiempo está un poco inestable, entonces quizás por eso la conexión no sea tan buena, ¿sí? Avísenos nomás y repetimos, no hay ningún problema. Pero por favor no tengan miedo de decirlo. Y los ejemplos entonces son, ¿qué te vas a poner? ¿Cuántos has leído? ¿Por qué vienes? ¿Sí? ¿Qué te vas a poner, por ejemplo? ¿A qué podría estar haciendo referencia de qué? ¿O cuántos has leído? ¿A qué podría estar haciendo referencia? Uno ¿Qué que te vas lee. a poner? Perdón, ¿qué te vas a poner? Puede ser a la ropa. Claro, muy bien. ¿Cuántos has leído son libros y por qué viene sería el motivo de una... La razón, ¿sí? Muy bien. Bien, Si se sí, sí, corta, sí, es sí. el tema. Sí, justo nos acaba de aparecer, nunca nos aparece, entonces dijimos, sé que algo anda mal porque dice su conexión es inestable. Nunca nos pasa, entonces queríamos avisarle por las dudas, que a veces puede ser la conexión de cada uno, ¿no? A cada uno sabe más o menos cómo anda su internet o si está andando más o menos o no, pero a nosotros usualmente no nos pasa y hoy sí, y sabemos que hoy hay pronóstico de truenos, relámpagos y demás. Entonces Es culpa del dijimos, tiempo. no es culpa de Mauro, ¿ah? Esta vez no. Pues no se preocupe. Muy bien lo que dijo la compañera, bien, ¿cuántos has leído? Sí, sí. Pero fíjense que usualmente nosotros a los exclamativos no le ponemos tilde, ¿cierto? Le ponemos más a los interrogativos, si le ponemos. Pero a los exclamativos, yo creo que la mayoría no le pone, por lo menos yo en las redes no veo que le ponga. Por ejemplo, qué emoción, y no, nunca está el que acentuado. Claro, estos son los llamados también enfáticos porque justamente llevan la tilde. Y después tenemos los que no llevan, por ejemplo, en los relativos vimos un qué y no No lleva lleva. tilde. ¿Quién y no lleva? ¿No? Esa es migrando. Claro, todo depende del énfasis, ¿no? Por eso le dicen enfático. Si nosotros queremos que tenga justamente ese énfasis, vamos a ponerle con tilde. Es más, o sea, los signos, ¿sí? Los signos notacionales que son, por ejemplo, acá los signos de interrogación, los signos de exclamación, son los que implican y no me están señalando de alguna manera que deben llevar tilde o no. Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna duda con nuestros bellos pronombres? Los exclamativos, entonces, pueden. Llevan tilde. Los exclamativos siempre llevan tilde. Por eso justamente la diferencia con los relativos, que no son lo mismo que los exclamativos. Los relativos no llevan, ¿sí? Pero los exclamativos sí. Los exclamativos sí y los interrogativos también. Siempre. Los relativos no. ¿Alguna otra duda? Si no, vamos a hacer ejercicios. Bien. Sí, ay, no, ustedes no les pasó todavía, pero al grupo de que ya está en segundo año, el otro día sufrió un shock porque ellos escribían siempre vio con tilde o fue con tilde. Y nosotros estamos con errores ortográficos comunes en la parte del programa, ¿no? Y bueno, y fue como una cachetada de la realidad de que no llevan tilde. Y me pasa mucho con los exclamativos. Los exclamativos la mayoría no le pone tilde. Así que bueno, ahora sí, pongámosle tilde cuando llevan, ¿sí?
Bien, vamos a hacer un ejercicio entonces, ¿sí? Escriban en el chat o díganlo por el micrófono, como a ustedes les guste, como ustedes se sientan más cómodos, una oración que tenga un pronombre personal y un pronombre indefinido en la misma oración. Los relativos no llevan tilde. Fíjense que ya nosotros en la oración, cuando, por ejemplo, el Julio Cortázar, quien escribió varios libros, nosotros no le ponemos énfasis, ¿sí? Ni le ponemos tilde tampoco. Ni le ponemos tilde exactamente. Pero, sin embargo, si digo, ¿quién escribió varios libros? Ahí sí. Y el Puede ser, hoy buen día, puede ser los autos son unos clásicos. Los es un determinativo definido, o sea, sí. Pero no es Unos, nombre. el auto es un clásico. Ahí tenemos un, Natalia. Pero, Cari, ahí, a ver, decime de nuevo la oración. estoy pensando, a ver, él es un Ajá, definido, el auto es un clásico, claro. Pero puede el ser, auto, un sí, ratito. Pero el auto, cuando yo digo el, ajá. es determinativo y no es un pronombre. Bueno, a ver, ok. Mm. Bien. Algunos le están acertando al personal y no al indefinido, y algunos al revés, algunos a ninguno, y algunos a todos. Así que hay algo que tenemos que recordar, y por eso les decíamos que son difíciles a veces los pronombres en relación a los determinativos. Los determinativos acompañan. Su función es acompañar. Los pronombres no acompañan. Los pronombres ocupan el lugar del nombre, por eso es pronombre, en vez del nombre. Por lo tanto, si yo voy a usar un pronombre y al lado un sustantivo, eso que tengo no es un pronombre. ¿Sí? No, es un determinativo, sí. Claro, porque el determinativo determina al sustantivo. Si yo uso el pronombre y al lado el Caracteriza. sustantivo, no es pronombre, sí es otra cosa. Entonces, veamos, Mauro, podemos subir un poquito el chat, ahí vamos a ir de uno a uno, ¿sí? Jessica dice, mis flores son bellas como esas mariposas. Ahí ese como acentuado está más como comparando que como enfatizando, así que me parece que esa tilde no iría ahí. Mis es un determinativo, no un pronombre, y esas está acompañando mariposas, entonces es determinativo, no es pronombre. El pronombre, si yo quiero usar esas como pronombre, lo tengo que usar solito. Si, por ejemplo, esas son mis hermanas, ¿sí? Luján dice, yo tengo algunos años. Uno está bien, el personal está bien, pero algunos años, hay algunos ya lo usaste como determinativo, como un indefinido, pero dentro de los determinativos, no dentro de los pronombres. Para usarlo como pronombre, yo tengo que decir, la suerte es para algunos, ¿sí? Ahí lo usé como pronombre, ¿sí? Porque está solito. Si yo vuelvo a decir, algunos hombres son afortunados, ahí lo estoy usando como determinativo de nuevo, porque estoy acompañando con hombres, ¿sí? Natalia, él dijo que algunos no pueden entrar. Súper bien, súper bien. Está el personal, está el indefinido y están utilizados como pronombres. porque no están acompañando a ningún sustantivo. Bien, Natalia. Ella consiguió unas alfombras. Bien el personal está muy bien, pero no unas, ¿sí? Porque unas le estás acompañando ahí, Bárbara, con alfombras, y ahí otra vez está como un determinativo, no como un pronombre. Mis perros tienen algunas manías. Sigue estando mis es posesivo, pero es de todos los determinativos, no está el personal ahí, y algunas manías, algunas es determinativo, no es pronombre, tiene que estar solita la palabra.
Porque acuérdense que el pronombre está en vez del nombre, en vez del sustantivo, no acompañando, el pronombre no acompaña. Suyas son las camisas. Suyas son las camisas, está muy bien, pero falta el indefinido ahí, ¿sí? Yo tengo libros y algunos son de terror. Bien, muy bien, Natalia. Yo tengo libros y algunos son de terror, muy bien. Ellos se fueron de vacaciones. Bien el personal, pero falta el indefinido. Ella compró una de... ella compró una, bien, unas de esas alfombras. Ella compró unas de esas alfombras, bien usado, bien, esa y unas, muy bien. Ellos no figuran en el... Bien, Sandra, el personal, pero te falta el indefinido. Por ejemplo, podría ser, ellos no figuran en la lista de algunos, ¿sí? O ellos no figuran en la lista de todos, ¿sí? Esos indefinidos, vamos a usar. Profe, no es difícil. Información, sí, es mucha información. Es mucha información porque usualmente nos enseñan que los pronombres son prácticamente lo mismo que los determinativos y ahora estamos viendo que son cosas distintas y tenemos que revisar. Pero una de las formas, entre todo sencillas de recordar, es que los determinativos siempre van a estar acompañando a un sustantivo, mientras que los pronombres no, ¿sí? Porque justamente los pronombres los reemplazan. Fíjense que ella compró unas de esas alfombras es distinto a decir ella compró unas alfombras, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, Claudia, ¿qué no estás entendiendo? A ver, pon tu ejemplo, a ver, ¿cuál es el ejemplo de Claudia? Vamos a ver. Ellos se fueron de vacaciones. Por ejemplo, yo puedo decir, ellos, y ahí está bien porque tenés el personal, ellos se fueron de vacaciones, pero te falta el indefinido. Yo puedo decir, ellos se fueron de vacaciones con todos, ¿sí? Y ahí tenés el indefinido que es todos. Ellos se fueron de vacaciones con todos, ¿sí? Nosotros le pedíamos que en una misma oración aparezca el personal y el indefinido, ¿sí? Entonces era ese el reto, ¿no? Que puedan hacer aparecer en la misma los dos pronombres. Y lo fueron resolviendo muy bien, por más que hubo algunos inconvenientes al inicio, ¿sí? Porque Que es es normal, es súper normal, es súper normal. A ver, ¿cuál es la diferencia entre, vamos a decir, la oración A y oración B? Oración A dice, todos vinieron a mi fiesta. Y oración B es, todos mis amigos vinieron a mi fiesta. ¿Cuál es la diferencia entre el primer todos de la oración A y el segundo todos de la oración B? Repito, oración A, todos vinieron a mi fiesta. Oración B, todos mis amigos vinieron a mi fiesta. Claro, todos es indefinido siempre. Tenga la categoría que tenga, es indefinido. En A, todos es un determinativo y no, es un pronombre porque está funcionando en vez del nombre. Bien. Y en B, todos mis amigos, está acompañando el nombre, por lo tanto es un determinativo. Bien, muy bien, Luján, muy bien. Todos en la primera En oración. ese caso, perdón, pero en ese caso todos está saturando el sintagma nominal, ¿eh? O sea, funciona como un sintagma nominal. O sea, no sería, es el núcleo. En la Sí, primera es pronombre. sí, todos vinieron. Sí, no, Pronombre pero funcionaría como un sintagma nominal ahí, satura la referencia es que prácticamente. el pronombre siempre va a Sí, funcionar como sintagma nominal, sobre todo los sí. personales. O sea, los personales, los otros no, Sí, pero los personales sí, y van a funcionar siempre como sintagma nominal y los sí, indefinidos también van a funcionar siempre como sintagma nominal. bien. En general funcionan siempre como sintagma nominal. Por ejemplo, los demostrativos. Esos son mis hermanos. Esos va a funcionar como sintagma nominal. ¿Sí? Bien, entonces, muy bien lo que dijo Luján. El primer todos, ¿sí? Perfecto. Funciona como pronombre cuando yo digo todos vinieron a mi fiesta. Perfecto.
Y en la oración B, que digo, todos mis amigos vinieron a mi fiesta, muy bien, ahí es un determinativo. En relación a lo que decía Natalia, que todos, ahí puede ser cualquiera de la primera versión, en realidad en las dos es bastante indefinido. Por más que yo en la segunda, sí es cierto, acoto un poquito más porque hago referencia a amigos, yo no digo familia, pero igual, ¿quiénes son todos? Todos sigue siendo como un espectro súper amplio de todos sus amigos, quiénes son, no son tres amigos, no, es algo definido así como tal. Pero sí es cierto, en la primera es como mucho más amplio. Sí, sí, sí. Todos en la primera pronombre, bien. En la primera le falta Gauto, ay, no entendemos ahí, sí. Gauto. Perdón, si nos puedes explicar, por favor, no entendimos. No, que la compañera Luján había explicado mejor y me quedé ahí y mandé sin querer. Ah, bien, no, perdón, gracias, gracias. Bien, y Bárbara, en la segunda no entendí. Bien, en la segunda está como determinativo, ¿sí? Como los determinativos indefinidos que nosotros vimos, ¿no? Dentro de los determinativos son los cuantificadores y que se dividen otra vez en definidos e indefinidos. Y dentro de los indefinidos tenemos todos, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, es cuando alguien dice, no vino nadie a la fiesta. Y hay personas, capaz que nosotros esperábamos 1000 y vinieron 50 y por eso decimos que no vino nadie. Pero en realidad hay gente, ¿no? Por eso es esta idea de indefinido. Lo mismo que con todos. Vinieron todos. Seguro alguien faltó, seguro. Pero el todos es como que hay mucha gente. o por lo menos la mayoría. Ah, subjetivo también, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, van a tener para este viernes, este sábado, sí, ya van a tener la actividad sobre pronombres para que ustedes puedan ir desarrollando y nosotros podamos trabajarlas juntas La próxima. la próxima clase, el próximo miércoles, ¿sí? Así que mucha suerte, cualquier cosita ustedes ya saben, se contactan al mail y también ustedes se pueden fijar que van a tener son las actividades para la autocorrección, ¿sí? Que Mauro va a subir ahora. Entonces ustedes ya pueden ir fijándose en las actividades de taquigrafía, ¿sí? Que la profesora Amelia y la profesora Ana ya van a subir ahora, ¿sí? ¿Alguna cosita, chicos, chicas, ¿Alguna duda? antes de cerrar? Bárbara, ¿se entendió la diferencia entre la primera y la segunda oración? Jessica quiere hablar. Sí. Una consultita. Sí, mi amor. Yo estuve queriendo enviar los trabajos prácticos por mail al correo, pero no sé, tengo un inconveniente. Cambié de dispositivo porque siempre ingresaba a la clase con el dispositivo de mi hija, con el mail de mi hija. Cambié de dispositivo y no lo puedo enviar. Me dice que está en espera o rechazado. ¿Es probable que pueda enviar a algún número de teléfono por WhatsApp las actividades de ambas materias, de tanto de taquigrafía como de gramática? Tenemos un solo mail, ¿cierto? Es solamente el mail. Nosotros particularmente no somos partidarios de recibir nada por teléfono, por lo menos nosotras, si lo recibimos el teléfono no lo vamos a mirar. Es algo que no, se me va a perder entre los que tengo que hacer y no lo voy a mirar. Te soy sincera, yo necesito el filtro de que venga Mauro me deje y ahí yo puedo hacerlo porque nuestras actividades son muchas, ¿sí? Y Bien. tenemos como tiempo para eso, ¿sí? Pero es solamente eso. Voy a Igualmente, intentar eh, seguir yo creo que intentando tendrías para... que probar capaz desde otro dispositivo, O, porque antes podías, ¿sí? o revisar, quizás No, estás sí, sí, escribiendo envié algo. varios, casi todos, me faltan las últimas. Creo que Ah, son las 5 las 6 que no pude enviar. bien, bien. Ahí está en el chat nuevamente la Por dirección las del dudas. correo electrónico. Por ahí quizás está algún numerito, el guión bajo. Mal, sí, sí. Vale, entonces por eso te da como error. Claro, sí, sí. Gracias, gracias entonces. Voy a seguir intentando. Bárbara dice que tiene una duda. Las autocorrecciones de los trabajos de taquigrafía sí pueden decir los profesores. Bárbara, justamente eso es lo que Eso es lo que dije, van a hacer. que Mauro va a subir ahora las autocorrecciones que faltan. ¿Sí? Muy bien. Claudia, mi cielo, si querés hablar ahora.
Claudia, puedes activar tu... Está conectada, pero solicitamos de nuevo por los dos. Ahí. Ahí, ahí. Claudia, ¿nos escuchás? Ahí no. Ahí está. No. Desconecta su audio. Tienes activado el audio, Claudia, sí. Claudia, sí, ¿nos querés escribir en el chat o nos querés escribir al mail? No hay ningún problema, ¿sí? Bien. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, al mail. Bien, muy bien. Muchas gracias. Muy buen miércoles para todos y todas. Y bueno, y que tengan un buen fin de semana. Cualquier cosita, por favor revisen este fin de semana el campus para que puedan tener la actividad de gramática y que ya puedan ir trabajándola un poquito para la clase que viene, ¿sí? Nos Muchas vemos la gracias. próxima. Hasta luego. Chao. La solución es bien.